La economía positiva se ocupa de las explicaciones objetivas y científicas del funcionamiento de un sistema económico, sin emitir juicios de valor ni recomendaciones a través del uso de datos y análisis empírico. Estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de esta actividad. Analiza de igual manera la economía de maneras fijas, desarrollando teorías e hipótesis, produciendo predicciones válidas y concisas de este tema. De igual manera, ocupa estos datos para basarse en predicciones futuras dentro de una empresa. La economía descriptiva se enfoca en describir y analizar los hechos y fenómenos económicos, sin buscar explicaciones teóricas ni predicciones. Entre sus características se encuentra el enfoque en la descripción de la realidad económica, el análisis de datos y estadísticas, y que no busca teorías, se centra en la realidad. Su funcionamiento se basa en la recolección y análisis de datos, en la descripción de resultados y en la interpretación de estos mismos para entender la realidad económica. La económica sucede después de la economía descriptiva. Esta nos va a servir para analizar las decisiones de los individuos, empresas y gobiernos. Explica cómo funcionan los componentes del sistema económico y ofrece hipótesis sobre conductas económicas que puedan comprobarse. Otras características que tiene, y sobre todo, es que formula principios y leyes a partir de estos métodos sistemáticos. Se basa en lo proporcionado por la economía descriptiva para hacer leyes o agruparlas y axiomas de la ciencia económica, y a su vez las agrupa en dos grandes ramas que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la interacción que tienen los pequeños productores o, en este caso, economías de pequeña escala. Un ejemplo puede ser un hogar o en una familia o hasta en una empresa pequeña. Ahora, la microeconomía se basa en 5 conceptos importantes, que es el consumo, la producción, los mercados, el equilibrio general y el último, que es muy importante, que es la economía del bienestar. El consumo. El consumo es anticipar la elección del consumidor ante la gran gama de bienes y servicios. Los productores o la producción es analizar el comportamiento de las empresas. Los mercados es la cantidad y calidad de productos y servicios y bienes en general que se pueden adquirir. El equilibrio general es la explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación de precios en una economía con uno o hasta varios mercados. Y ahora, que este es el último concepto, es la economía del bienestar, que se preocupa de cuestionamientos relativos a la eficiencia económica y sobre todo al bien social, al bien común o un bien mayor. La macroeconomía es como el termómetro de un país. Nos dice si la economía está creciendo, si hay empleo, cómo están los precios y mucho más. ¿Para qué sirve? Gracias a la macroeconomía, los gobiernos, las empresas y hasta tú pueden tomar mejores decisiones, ayuda a diseñar estrategias para evitar crisis y mejorar la calidad de vida de todos. ¿Cuáles son los conceptos de su segmentación? Crecimiento económico. Si un país produce más cosas, hay más trabajo y más dinero para todos. Eso es progreso. Productividad. Imagina que haces 10 tareas en una hora en lugar de 5. Ser más eficiente genera más riqueza con menos esfuerzo. Ciclos económicos. La economía no siempre sube, a veces crece, a veces baja. Como una montaña rusa, hay que saber cuándo ahorrar y cuándo invertir. Desempleo. Cuando muchas personas no tienen trabajo, la economía se debilita. Menos empleo igual a menos dinero en circulación. Reducir el desempleo es clave para que el país siga avanzando. Inflación. ¿Notas que cada año todo es más caro? Un poco es normal, pero si sube demasiado, el dinero pierde valor y las cosas se vuelven inaccesibles. Cuentas públicas. Es como el dinero de una casa. Si el gobierno gasta bien, hay buenos hospitales, escuelas, carreteras y mejor estabilidad económica. Si gasta mal, problemas asegurados.
Un ejemplo de macroeconomía es la crisis financiera de 2008, cuando los bancos en Estados Unidos dieron demasiados préstamos hipotecarios y muchas personas no pudieron pagarlos. La economía colapsó. Esto causó recesión, más desempleo, menor crecimiento económico y grandes intervenciones del gobierno para estabilizar las cuentas públicas. Si entendemos cómo funciona, podemos tomar mejores decisiones y mejorar nuestra vida. La economía normativa se enfoca en cómo debe funcionar la economía basándose en juicios de valor y principios éticos. A diferencia de la economía positiva, que describe hechos relacionados y relaciones objetivas, la economía normativa propone políticas económicas ideales para alcanzar ciertos objetivos como la equidad y estabilidad. La economía normativa se enfoca en cómo debe funcionar la economía basándose en juicios de valor y principios éticos. A diferencia de la economía positiva, que describe hechos relacionados y relaciones objetivas, la economía normativa propone políticas económicas ideales para alcanzar ciertos objetivos como la equidad y estabilidad. Los hospitales, escuelas, carreteras y servicios públicos que usamos a diario necesitan dinero para funcionar. Así que, ¿de dónde sale ese dinero? Aquí entra la política fiscal, la estrategia del gobierno para recaudar y gastar dinero. Su objetivo es garantizar que el sector público funcione bien y al mismo tiempo mantener estable la economía. Si hay una crisis económica, el gobierno puede aumentar el gasto público, creando empleos y estimulando la economía. Esto se llama política fiscal expansiva. Por ejemplo, después de la pandemia de 2020, muchos gobiernos aumentaron el gasto en salud y ayudas económicas para apoyar a las personas y empresas. Si hay mucha inflación, el gobierno puede reducir el gasto público o aumentar impuestos para controlar los precios. A esto se le llama política fiscal restrictiva. Las decisiones fiscales del gobierno afectan nuestro día a día, desde la calidad de los servicios públicos hasta los impuestos que pagamos. La política monetaria es un conjunto de decisiones y acciones que toma un banco central para regular la cantidad de dinero y el tipo de interés, con el objetivo de influir en la economía. Sus principales características es que utiliza instrumentos como el tipo de interés y la cantidad de dinero en circulación. Busca objetivos como la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Puede ser ajustada rápidamente en respuestas a cambios en la economía. Su funcionamiento se basa en el análisis económico y toma de decisiones, en la implementación de decisiones a través de operaciones del mercado abierto y por último con el monitoreo y ajuste de decisiones según éstas sean necesarias. Desde una perspectiva normativa, las decisiones sobre política cambiaria dependen de los objetivos económicos que se quieran alcanzar. Un tipo de cambio bajo puede fomentar las exportaciones al hacer los productos nacionales más baratos en el extranjero, pero también puede generar inflación al encarecer las importaciones. Por ello, la política cambiaria debe equilibrar distintos factores, como el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el bienestar social. Dentro de este marco, la política cambiaria es una herramienta clave que los gobiernos utilizan para influir en el tipo de cambio de su moneda. Puede ser fija, flexible o híbrida, dependiendo del grado de intervención estatal. Por ejemplo, en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central mantiene el valor de la moneda estable frente a otra divisa, mientras que en un sistema flotante el valor varía según la oferta y demanda del mercado.